La grabación, muy bien. Ok, bueno, entonces, después de la conferencia del profesor Waldenfels, tengo el gusto de presentar nuestro siguiente participante, el profesor Fernando Forero Pineda de la Universidad Pedagógica Nacional. Fernando Forero es licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica, tiene un magíster en Filosofía de la Universidad Nacional y un doctorado en Filosofía de la Universidad de Hagen en Alemania y de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña como docente en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica y en la Universidad Nacional de Colombia. Y nos va a presentar una conferencia que vamos a también proyectar, titulada La interpretación y lo social o alteridad y reconocimiento, perspectivas desde Taylor y Gadamer. Gracias, Fernando, bienvenido. Yo no sé si esto tiene que ponerse así, Andrea. Mejor que lo tenga en la mano. Ah, bueno, tiene un ganchito. Sí, está muy Bueno, bien. pero una instancia arterial. Buenas tardes, gracias Luis Eduardo por la presentación, a Andrés, a Andrés Contreras de la Universidad de Antioquia, a Andrea Lener de la Universidad de los Andes por la invitación y por organizar este evento tan interesante. Sin más preámbulos, yo voy a empezar a leer. Alteridad y Fernando, reconocimiento, perdón, te pedimos si puedes acercar el micrófono un poquito más a tu boca, si lo puedes dejar más cerca incluso para más. eso. Bueno, Ah, gracias. alteridad y reconocimiento, perspectivas desde Taylor y Gadamer. ¿Está bien ahí, Andrés? Está perfecto, mil gracias. Ok. En el conocido ensayo El multiculturalismo y la política del reconocimiento, Taylor identifica tres grandes momentos en la constelación de reconocimiento e identidad. El primero lo representa Kant. Se trata del fin de la sociedad del honor y el ascenso de la dignidad universal. Kant exige el fin de una sociedad cortesana y tradicional que suprima los privilegios y honores. Allí uno era lo que fuese por el lugar que ocupaba en la sociedad. Tenían honor las clases elevadas, pero somos lo que somos porque nos tocó ser campesinos, mercaderes, artesanos, etcétera. Esto aparecía ya en Platón. Se nace, por ejemplo, para herrero, carpintero, artesano. El lugar social propio estaba dado de antemano. En el todo social no hay movilidad, nadie espera ascensos sociales. El mundo moderno implica la disolución de la noción de honor y los lugares sociales distribuidos de formas fijas. Se trata de la idea de que el individuo por sí mismo merece respeto y tiene dignidad universal. Eso está a la base de las declaraciones de derechos universales. Kant constituye una primera elaboración de eso en términos de configuración de la sociedad universal, en la que todos somos dignos en nosotros mismos independientemente del lugar social, y esto tiene que reflejarse en que cada individuo tiene que ser reconocido como un sujeto de derechos. Ahí hay en consecuencia una forma de articular reconocimiento e identidad. Antes la identidad dependía del lugar que se le atribuía al individuo en lo social, pero ahora uno es reconocido como un sujeto de dignidad y derechos. La identidad hace parte del segundo momento que Taylor identifica. Él hace una historia de cómo fue surgiendo el reconocimiento ligado a la identidad porque no es evidente que vayan de la mano. Este momento es el de Rousseau e incluso el del romanticismo que reacciona contra el universalismo abstracto de Kant, que solo iguala a todos los individuos. Aquí se parte de una idea de individuo distinta. No basta con el universalismo, sino que cada uno es valioso en sí mismo, cada uno tiene algo así como una voz interior que lo dote de identidad. Cuando queremos que nos reconozcan, no queremos que lo hagan como un número más o como un sujeto más de derechos, sino que nos reconozcan como somos, con nuestra identidad y características peculiares. Cada individuo es una especie de universo. Se trata de la idea del individuo auténtico. Quiero ser reconocido como lo que soy, como un individuo genuino. Por eso Rousseau escribe las Confesiones, donde cuenta todo, hasta sus pecados más absurdos. A él le interesa mostrar lo que es, pues importa el individuo que se expresa de forma genuina y así quiere ser reconocido. Pero no es que este modelo abandone lo universal, sino que sigue insistiendo en lo universal, solo que ahora se interpreta que lo verdaderamente universal es que cada uno de nosotros es diferente. Mientras lo universal al principio es cobijar a todo individuo bajo un grupo de principios abstractos o derechos universales, ahora es un nombre común para todos, a saber que somos distintos. Hay que respetar esa diferencia, distinción y especificidad. Este modelo no es solo otra posición, sino que tiene una visión más rica de lo universal
que el anterior no contemplaba, porque enriquece la idea abstracta de universalidad con la inclusión de la diferencia. La primera forma en que aparece el problema del reconocimiento es cuando las sociedades del honor se acaban y desaparecen los estamentos sociales diferenciados. Entonces se presenta la noción de dignidad universal y aparece el reconocimiento en Kant entendido como dignidad universal. Pero se trata de una universalidad sin particularismos, una que solo homogeniza. Con el romanticismo y Rousseau aparece el culto al individuo auténtico. No queremos ser reconocidos como un ciudadano más, sino por nuestra diferencia. Resulta así el otro extremo un particularismo sin universal. Podemos decir que algunas posiciones feministas han hecho esta misma deriva. El denominado feminismo de primera generación buscaba universalismos. Su primer embate fue el derecho al voto, posiciones salariales iguales, igual derecho al trabajo, a que la mujer fuera incluida como ciudadana, etc. Después viene un giro hacia lo opuesto. Ya no se quiere ser reconocida como mujer porque la mujer no existe o es solo un constructo universal homogéneo. Lo que hay es la mujer negra, indígena, asalariada, capitalista, blanca. El primer feminismo es atacado por no reconocer la diferencia. Se extrema ahora el particularismo sin universal y cualquier discurso universal es visto como una imposición de perspectivas ingenuas. Antes había un universalismo sin diferencias y después llegan unos particularismos que no reconocen lo universal. Otro ejemplo de la contraposición entre lo universal y lo particular está en el debate actual sobre los cánones universitarios. ¿Hay en filosofía un canon establecido? Tenemos que admitir de antemano que debemos leer miles de autores de todo tipo. Frente a estos dualismos reacciona la posición de Taylor. El tercer momento que elabora Taylor es el dialógico, que ya no se ubica históricamente. Describe el hecho de que reconocimiento e identidad se construyen en la dependencia de los otros. Si uno quiere encontrar un representante para esto, sería Hegel. Kant puso la dignidad, Rousseau señaló la identidad. El último momento es Hegel, cuyo proyecto no es solo alternativo al primero y al segundo, sino que pone en evidencia algo que no se veía en los otros dos momentos, pero que estaba presente. La identidad es construida y reconstruida permanentemente en el diálogo. Para el modelo romántico, la identidad ya está hecha. El problema es que uno tiene que reconocerla. Cada uno es un individuo, un mundo, y la cuestión es buscar la voz interior que da expresión a esa identidad. Pero la identidad no ha sido construida dialógicamente, sino que ya está dada. Lo que Rousseau no ve es que esa identidad, lejos de ser una especie de fondo metafísico dado y fijo, se construye dialógicamente. Se trata entonces de tres modelos encadenados de forma tal que uno va reconociendo algo más profundo que ya estaba en los otros, pero que no era visible, y eso que se va reconociendo es un elemento ontológico. La exposición no es un preámbulo histórico a la idea de reconocimiento, sino que Taylor trata de precisar algo que siempre había estado, pero que solo ahora puede verse, a saber, el reconocimiento y la identidad como algo que se construye en la dependencia de los otros. No es que Hegel en el siglo XIX haya dicho que los seres humanos dependen unos de otros y construyen su identidad dialógicamente y que de ahí en adelante elaboraran algo que no había antes. Siempre lo hicieron así. La identidad no es algo dado de antemano, sino que desde siempre hubo una dependencia de los otros con nosotros para construir la identidad, pero eso no salía a flote por estructuras sociales, por teorías que proyectaban una luz demasiado fuerte que ocultaba lo que realmente ocurre. Solo ahora podemos advertir el reconocimiento en esa dirección. El reconocimiento es un elemento ontológico. Siempre, en toda época, los seres humanos constituyeron su identidad en la necesidad de ser reconocidos por los otros, pero eso nunca se dio hasta que determinadas configuraciones políticas, posrománticas, ilustradas, etcétera, lo pusieron en evidencia. Al cambiar de registro, se dice algo que estaba implícito antes en los principios de la universalidad y de la diferencia. Independientemente de si se empieza por el universalismo, por el particularismo o por el diálogo, importa el sentido lógico de esta exposición más allá de su presentación cronológica. La realidad que subyace a estos elementos que son el universalismo y el particularismo es la alteridad. El yo no se forma por introspección, no está ya dado, sino que se configura especulativamente. No somos un yo que después se encuentra con el otro, sino que lo que yo sea deriva del otro. Es lo que el otro no, es el otro el que nos hace un yo. El momento romántico de Rousseau del individuo auténtico y honesto y sincero, que quiere ser reconocido en su singularidad y no como un elemento más de una universalidad, es una reacción contra Kant.
y el tercer momento muestra mejor la diferencia y la universalidad. En el modelo de la igualdad se reconoce lo universal, allí se iguala por lo mismo a todos los individuos. Después se reconoce el singular, pero el momento dialéctico reconoce nuestra singularidad en relación con otros individuos. Advertimos la singularidad, pero en confrontación o contraste con la alteridad. Tal singularidad solo surge en diálogo con los otros. Después, cuando Taylor habla de las políticas del reconocimiento, uno ve el paralelo claro con estos tres momentos. La política de la dignidad corresponde al momento kantiano. La política de la diferencia corresponde al modelo de Rousseau y romántico. Posteriormente viene un largo excurso, en aquel texto que comento, por los modelos liberales donde Taylor dice que simpatiza con algún liberalismo no radical. Lo que él describe como el liberalismo moderado de Quebec es el que admite ciertas diferencias con el fin de defender la supervivencia de algunos pueblos. En el caso de Canadá se pusieron en juego, por un lado, un liberalismo procesual que no admite diferencias. Allí todo el mundo tiene que seguir las reglas y no se pueden dar privilegios a nadie, tampoco a Quebec por su particularidad. Luego hay un liberalismo que defiende algunas concesiones a ciertos grupos si lo que está en juego es su supervivencia. Al final Taylor se aparta de esos dos liberalismos. El procesual duro, que puede ser condenado por homogenizante, el otro admite ciertas diferencias en el caso de que se necesite que sobreviva alguna cultura, pero el problema es que ese liberalismo tampoco es suficiente para hacerle frente a los retos de las sociedades multiculturales. Tal liberalismo es uno, por ejemplo, secular, en cuya estructura caben todo tipo de religiones. En esta estructura liberal no se pretende decir nada de las religiones, uno puede convencerse de la que quiera, pero solo hace falta participar al interior de esta estructura. Habría una división clara entre una estructura puramente formal que ofrece ese liberalismo moderado y el contenido que ofrecen las distintas culturas. Tal liberalismo se asume a sí mismo neutral, pretende no decir nada sustancial, no tomar decisiones sobre la vida buena, ideas gruesas y metafísicas, sino que los individuos y las comunidades llegan a llenar eso de contenido. El asunto es que incluso en su forma moderada, el liberalismo no es neutral, ni es un marco puramente formal, sino que tiene un contenido y es el de una cultura particular. El Estado liberal, cuya defensa dice que se trata de un proyecto neutral, pues allí todo el mundo puede expresarse, en tanto solo se proporcionan las condiciones para un foro público en el que cualquiera puede participar, en realidad responde a decisiones sustanciales. La política deliberativa, conflictiva, no es la forma de hacer política por antonomasia o universal. La sociedad liberal y participativa es ya una forma concreta de sociedad, de modo que no puede fungir como el marco en el cual entran todas las culturas. Allí está el punto en que el liberalismo no alcanza. Más aún, si el liberalismo dice que él ofrece este terreno donde todo el mundo puede participar en una coexistencia pacífica, el problema es que en las sociedades multiculturales los distintos pueblos no solo quieren tener un cajoncito, un huequito o un espacio, sino que quieren que se les reconozca con igual valor que los demás. No es solamente que las culturas quieran sobrevivir y entonces les permitan, por ejemplo, que los colegios formen en otras lenguas, sino que es más grave. Un grupo no solo pretende sobrevivir, sino que quiere que se reconozca su igual valor y ahí el liberalismo no es suficiente. Pero aún hay algo más. Puede ser que una cultura no quiera participar en el debate liberal. Por más moderado que sea, el liberalismo no puede lidiar con el multiculturalismo. Algunos comentaristas dicen que Taylor tiene algo de liberal. Es cierto que él simpatiza con algún liberalismo, afirma que lo podría defender, pero no más. En realidad su perspectiva no es liberal. El punto de vista más propio de él es uno dialógico de fusión de horizontes. Ahí aparece el juego del reconocimiento que se tiene que ver en relación con el modelo dialéctico de constitución de la identidad porque implica que las culturas constituyen su identidad en la medida en que van siendo reconocidas. El proceso de reconocimiento señala una tensión constante en la que en la que de antemano no tengo conseguido nada. Ahora bien, Taylor arranca del concepto de una identidad dialógica referida a Hegel, pero cuando pasa a su propuesta de una política del reconocimiento, ya el recurso no es Hegel, sino Gadamer. Lo que él hace en el fondo es corregir a Hegel con Gadamer. Veamos. Las políticas que Taylor identifica se fundan en últimas en los dos modelos anteriores. Reconocimiento significa determinar a cada individuo como parte de una estructura de derechos, después significa revelar su diferencia. Ahí viene la tensión entre las dos.
Uno le puede decir al otro que es ciego para las diferencias, mientras que el otro puede responder al uno que crea unas desigualdades sociales para favorecer a algunos y dar privilegios. Taylor siempre se mueve alrededor de estos dos ejes, también en epistemología social. El modelo universal del sujeto kantiano de derechos puede responder al liberalismo que en su versión más light y comestible reconoce ciertas diferencias, no es totalmente universalista y ciego. Él se desplaza del liberalismo porque en realidad está a cargo de y atiende a un contenido sustancial y no alcanza a coordinar problemas en sociedades fuertemente culturales, multiculturales y pluralistas. Después pasamos al otro extremo, casi volviendo a reiterar el modelo de Rousseau de la autenticidad. Allí importa reconocer a cada cultura. No solo se trata de darle los medios para subsistir, sino de reconocerla como igual de valiosa a las otras. En medio de eso, Taylor elabora una posición que no es ni la una ni la otra, es decir, no asegura de antemano que toda cultura es igual a la otra, y ahí viene el recurso a la noción de Gadamer de fusión de horizontes. ¿En qué consiste esta tesis? No podemos caer entonces en ninguna de las posiciones anteriores. No se trata de decir de antemano que toda cultura es valiosa y respetable en sí misma, sin posibilidad de corregirla o compararla, pero tampoco caemos en el etnocentrismo ciego para las diferencias. Lo que sí es exigible es el prejuicio de verdad. Partimos de la hipótesis de que una cultura es valiosa, pero no se puede afirmar de entrada que es valiosa sin una consideración que nos permita examinarla. Lo que Gadamer llama anticipación de la perfección no es solo que el otro es inteligible y razonable, sino que puede tener algo valioso, pero esto siempre es hipotético. Exige comprensión, entrar en los prejuicios a ver si allí hay algo nuevo. Taylor no dice de entrada que todos los productos culturales de cualquier grupo humano sean valiosos. No se trata de la presunción, de la presuposición extrema de que todo tiene valor en sí mismo porque es expresión de una cultura. Es más, no podemos creer que un grupo humano quiera que se le reconozca gratuitamente porque eso sería una forma de condescendencia. Ahora bien, cuando se habla de diálogo no se describe el diálogo en el sentido literal del término que lo asocia con el lenguaje hablado. Se trata de prácticas porque allí está toda una constelación de significatividad e inteligibilidad. Gadamer no dice que tengamos que sentarnos a hablar. Ese sería el procesualismo liberal de, por ejemplo, un Habermas que encuentra en la comunicación el momento del consenso. En Gadamer el diálogo tiene un sentido platónico. No dos dialogando en el lenguaje, sino que hay un logos que no es una racionalidad fuerte, pero sí una inteligibilidad común que también está en las prácticas prelingüísticas. La comprensión en él tiene normas prelingüísticas muy básicas y eso es lo que se llama precomprensión, algo atado a un actuar. La anticipación de perfección es la suposición de que lo que alguien dice no solo es inteligible, sino que además tiene valor. Ese alguien tiene algo que decir o puede ampliar nuestro punto de vista y podría incluso llegar a modificarnos. Taylor sigue buscando algo universal que no es la universalidad del liberalismo, de los derechos humanos, tampoco es un universalismo del contenido, sino que se trata de la universalidad del desplazamiento del sentido, de una posibilidad que puede fallar. Lo que Taylor demanda es que de antemano no digamos que todas las culturas tienen el mismo valor o que no lo tienen. Hay que suponer que tienen alguno, esto es, hay que hacer el esfuerzo para generar un diálogo de reconocimiento, pero existe la posibilidad de que no haya ningún desplazamiento. Taylor propone ese reconocimiento dialógico que implica el ejercicio permanente de ver en culturas distintas qué se gana allí, qué aporte hay, qué horizonte de mundo se abre, pues es posible que no se abra mucho. En este punto él parece ser políticamente incorrecto. De pronto hay que decir que alguna cultura es muy respetable, pero que no nos aporta mucho, que no tiene algún valor, por lo menos desde nuestra perspectiva. Se trata de un multiculturalismo bien peculiar porque no afirma de entrada la igualdad del valor de todas las culturas, sino que exige un verdadero ejercicio de reconocimiento y diálogo a partir del cual se acredite el valor de una cultura en determinados ámbitos. Ahora bien, reconocer que una cultura no es valiosa no quiere decir excluirla y privarla de derechos. Taylor demanda una especie de activación de procesos de comprensión constantes y eso no acaba nunca. Se exige una suerte de multiculturalismo que admite jerarquías, que no es homogéneo, que no quiere darle a cada cultura un valor exactamente igual a la otra, lo cual implica un constante esfuerzo por mirar si una cultura tiene o no algo de valioso. No podemos elevar el reconocimiento al ámbito del derecho universal. Una cultura no tiene derecho, digamos, a ser reconocida. Una cosa es suponer que una cultura tiene valor y otra decir de entrada que tiene un valor igual a todas.
Hay que adelantar la fusión de horizontes. El punto es siempre conservar la apertura hacia el otro y reconocer que potencialmente puede tener razón. Ahora, que en un momento y lugar determinado una cultura no diga nada, no quiere decir que quede proscrita para siempre. Puede entrar dentro del marco de ampliación del mundo. En algún momento uno puede encontrar que una cultura no le dice nada, no lo desplaza, pero la posibilidad no se cierra. La universalidad del sentido es la posibilidad de que el otro nos desplace, de que nos transforme en su contacto con nosotros. Eso es algo que se va dando siempre, que va cambiando históricamente, porque las culturas no están cerradas ni constituidas. Toda manifestación identitaria no vale por igual, sino que se determina según Taylor en la posibilidad de confrontación que la constituye. Pero cuando uno quiere ver la propuesta de Taylor en la práctica parece bien complicada. ¿Qué implica esto? ¿En qué deriva entrar en ese lenguaje de diálogo y fusión de horizontes? Implica algo que no acaba nunca, que se hace sobre ciertos respectos y no sobre otros, que puede modificarse todo el tiempo. Plantear eso a la práctica es decir que hay que movilizar ejercicios de comprensión en todas las direcciones y todos los grupos que coexisten en un territorio y estar modificando esos prejuicios para ver qué es lo valioso allí. De entrada, no se les puede imponer una sola grilla de análisis a las culturas porque eso sería etnocentrismo. Pero también decir que cada una es valiosa es condescendencia y tolerancia multicultural. No es que a cada uno se le dé un pedacito en el libro de la historia, en el museo, en la culinaria, porque nadie quiere ser reconocido gratuitamente. Tal cosa equivale a una homogenización en la diferencia. Lo que Taylor propone es más plural, más abierto, que explota en muchas direcciones, que no acaba nunca. El riesgo que corre este planteamiento es una dispersión enorme de comparaciones según las culturas, según el tipo de producciones culturales que se estén contrastando y todo ello dentro de muchas posibilidades que se multiplican con el tiempo y con los diferentes pueblos que se pongan en diálogo. Si la ciencia tiene que simplificar la realidad, aquí parece que tendríamos una explosión compleja de perspectivas en miles de direcciones y en diferentes respectos. Esa, no- Esa es una visión que en el mundo práctico no funciona o que es muy poco útil con fines efectivos. Lo que Taylor demanda es tan gigante que parece inabarcable. Uno puede trazar o cortar el reconocimiento muy grueso o muy fino, pero justamente el trazo se multiplica ad infinitum. Este problema resulta de que Taylor toma la noción de interpretación en un sentido más bien anglosajón, donde las culturas y las prácticas culturales se disuelven en formas de vida y juegos de lenguaje, ninguno de los cuales es más fundamental que el otro. La hermenéutica de Taylor se queda en que todo es interpretación porque su noción de interpretación es parecida a la de un Wittgenstein, por ejemplo. Allí interpretar es algo como aclarar, acomodar, traducir, traer a la luz lo que parece oscuro, dar coherencia a lo presuntamente suelto e integrarlo en un todo, pero el todo está en la misma altura o nivel que las partes. En esas prácticas, Taylor quiere ver culturas, formas de vida, pero no quiere reconocer nada que las domine fuera de ellas. A él le falta ontología, o para decirlo con Hegel, le falta lógica especulativa. En efecto, Gadamer se apropia de algo que para Taylor sería demasiado a saber, la noción de concepto en Hegel. Como para Taylor en el ser de lo social solo hay interpretaciones y prácticas, la misma idea de ontología la usa en un sentido bastante depotenciado. Justo allí aparece un problema. ¿Cómo enfrentar esta multiplicidad que resulta del análisis del multiculturalismo? Según Taylor, el diálogo entre culturas no puede tener lugar con respecto a ciertos elementos que se consideren centrales en las sociedades contemporáneas, porque eso introduciría el problema de que hay un modelo de vida, lo cual sienta una estandarización o metafísica de la experiencia humana. El asunto es que él pierde de vista el sentido hegeliano que tiene la noción de interpretación en Gadamer. Cuando uno ve este aspecto, debe de inmediato reconocer que la realidad va consolidando campos. La interpretación fuerte de la hermenéutica es mediar entre un elemento particular y un universal, pero allí tiene uno que comprometerse con universales presentes en lo social. Hegel, por ejemplo, no señala que lo que él denomina en la filosofía del derecho el sistema de las necesidades sea solo una interpretación más, sino un universal, uno que desde luego va variando, que es histórico, pero que articula las sociedades y que en el mundo contemporáneo es una suerte de invariante o lo que Taylor en otro momento, en otros textos denomina una constante. El sistema de las necesidades tiene un sentido lógico, que siempre necesita concretarse, pero es una marca de la realidad contemporánea.
También en la hermenéutica de Gadamer, interpretar es siempre esa mediación que desde luego necesita concretarse. Taylor no ve esto porque tal cosa sería para él dar un paso a algo que le suena metafísico y por eso asume que interpretar es algo como acomodar las partes en un todo, pero el todo está en el mismo plano que las partes. Sin embargo, hay algo más que hace una hermenéutica inspirada en Hegel y que Taylor mismo no hace. Si todo es interpretación y fusión múltiple de horizontes y de culturas, entonces se plantea la cuestión de si podemos captar los momentos o ejes centrales de las sociedades contemporáneas. En Taylor eso no es posible, pero en Hegel y en Gadamer sí lo es. Lo que muestra el análisis de la eticidad en la filosofía del derecho es que el capitalismo, o más bien el sistema de las necesidades, instituye una esfera de producción económica y lo que hace es ir colonizando cada vez más zonas del mundo ético. La lógica del sistema de las necesidades es una tal que no solo domina ese sistema, sino que va dando cada vez más en las esferas del amor y el cuidado de la familia y en las esferas del sentimiento de lo común, el Estado. La sociedad civil tiende a gobernar las otras esferas de la vida ética. Hegel identifica entonces distintas dimensiones propias de la vida social y muestra cómo en el mundo contemporáneo una de ellas trata de invadir a las otras. En Gadamer esta crítica se hace en relación con la técnica o, en otras palabras, con la distancia con respecto al mundo. Según él, esta es la forma de relación que se universalizó, que tomó autonomía e invadió otras esferas en el mundo contemporáneo. Gadamer tampoco se queda pues en la multiplicidad de prácticas, sino que hay un diagnóstico preciso. Señala los modos de tecnificación de la realidad. La técnica se universaliza y no permite la experiencia de compenetración o resonancia con el mundo. Él describe entonces formas de extrañamiento con respecto a esa pertenencia, alienación con respecto al arte, a la política, a lo común. La contrapartida de esto es la pertenencia. Con ello, Hegel y Gadamer hacen algo más que Taylor. Llegan a un poder de diagnóstico y de denuncia con respecto al mundo moderno o, en otra formulación, elaboran un análisis de las sociedades contemporáneas más poderoso que incluye la descripción de esas formas de patologías. Hegel y Gadamer no se quedan en la multiplicidad de las culturas al avanzar mucho más en el análisis de las sociedades contemporáneas. Tal vez para Taylor un diagnóstico como la crisis del mundo moderno sería enorme. En Hegel y en Gadamer no, y con el tipo de análisis que adelantaron ellos se podrían superar los límites a los que llega la propuesta de una política de reconocimiento elaborada por Taylor. Muchas gracias. Bien, Fernando, muchas gracias. Yo voy a dejar de compartir pantalla, pero ahora ya no veo nada. Ok. Eh, Muchísimas. Los sí, invitamos Andrés, a sigue. plantear. No, quería decir simplemente que quienes quieran plantear una pregunta por el chat pueden hacerlo, pueden levantar la mano o escribirme por el chat y yo los habilito para que puedan encender su micrófono. Y para el público aquí presente en el auditorio, también pueden hacerme una seña. Creo que la gente sabe cómo se pide la mano normal. Andrea, ¿puedes prender la luz? De pronto es que no sé dónde sea, no conozco. Multiplicaría casi al infinito como las comparaciones entre culturas y, claro, sería casi inabarcable. Lo que no sé, si estoy seguro es que no haya allí como algo así como un ámbito de lo universal en esa comparación. Yo no sé, la manera como lo presenta es como comparaciones que se hacen desde perspectivas más bien como singulares, aspectos concretos, específicos de la vida social, pero Taylor habla en este pasaje de algo así como preguntas fundamentales o algo así, ¿no? Como si hubiera algunos, qué sé yo, ejes constitutivos de la experiencia humana a partir de los cuales uno podría establecer comparaciones entre las culturas. Yo me imagino algo, él no es muy claro y por eso la cosa es ambigua, pero digamos uno puede imaginar que en cualquier cultura hay un sentido de trascendencia o qué sé yo, alguna especie de inquietud fundamental que sería como una forma de universalidad. No sé si uno puede pensar que esas
preguntas esenciales o fundamentales que sirven de base a los contrastes no podrían representar algo de universal como para no dejar a Taylor en ese, ¿no? En ese contraste permanente solo en puntos de vista concretos. Esa es mi pregunta, no sé si quedó claro. Sí, sí, claro. Pues se habla, Taylor yo creo que suscribiría la idea de que hay universales, en principio en un sentido como muy básico que pues para la hermenéutica de Gadamer, digamos, es como inmediato, ¿no? Y la universalidad de la comprensión del desplazamiento en el otro como la posibilidad del desplazamiento en el sentido, ¿no? Siempre es posible traducir lo extraño a lo propio, lo familiar, a lo más cercano, lo extraño a lo más cercano, la alteridad a la mismidad, digamos, como una posibilidad siempre está esa idea de universalidad en Gadamer, lo mismo que en Taylor, por eso siempre es posible, por eso lo que él llama, o sea, por eso no reconocer a una cultura, pues no es, o sea, es posible el reconocimiento, por esa posibilidad de desplazamiento en el sentido. Pero claro, también en algunos momentos él parece decir que hay una suerte de constantes humanas, algo así lo llama, y es la idea de que como que todos los pueblos compartirían ciertas cosas, ¿no? Claro, uno podría pensar en eso, ¿no? La trascendencia, el origen, el sentido, la muerte, la vida, son preguntas humanas en general. Yo creo que sí, que uno por ahí podría trabajar, y sin embargo, Gadamer no sé si diría eso, pero lo que sí veo es que lo universal en Taylor es distinto de lo universal en Gadamer y en Hegel, pues por la ascendencia hegeliana de la presencia de Hegel, digamos, en la hermenéutica de Gadamer, por lo menos en un sentido. Y es que interpretar, por ejemplo, en Hegel, si uno mira, por ejemplo, si uno lee hermenéuticamente la filosofía del derecho, por ejemplo, interpretar no solamente es aclarar, por ejemplo, instituciones humanas, sino que interpretar tiene que ver con ir a fondos más profundos en los que se sostienen las instituciones humanas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, claro, una institución humana puede ser la familia, pero hay un fondo más profundo que es lo que él denomina allí en la filosofía del derecho a la sociedad civil, que además en múltiples pasajes siempre él señala como el Estado se tiende a pensar en el mundo contemporáneo como sociedad civil, la familia se puede llegar a pensar como sociedad civil. O sea, allí hay una suerte de interpretación como un aclarar el sentido, claro, pero también como un ir profundizando, un ir horadando o atravesando capas más profundas de la realidad, que Taylor no sé si lo diría, creo que no. Y ese universal fuerte, claro, a Taylor seguramente eso le parecería metafísica, le parecería comprometerse con esencialidades, pero en Hegel no, y en Gadamer tampoco. O sea, si uno mira, uno podría pensar que todo verdad y método, y bueno, textos posteriores, o sea, las obras más recientes de Gadamer son análisis, digamos, críticos que van a capas más profundas de la realidad social. Por ejemplo, la alienación con respecto al arte. O sea, él va aclarando el comprender en todos los distintos registros, pero también va mostrando cómo el comprender se devalúa, digamos, en el mundo contemporáneo por una suerte de alienación o extrañamiento, ¿no? En el arte, en la política, en las perspectivas de lo común, en la filosofía, en la historia del pensamiento misma, ¿no? La historia misma, la historia que somos. Y eso resulta, digamos, de un diagnóstico, un análisis que para él tendría un sentido de universalidad del mundo contemporáneo y es una suerte de diagnóstico. En Taylor yo creo que no se llegaría hasta allá. O sea, uno puede defender una suerte, ciertas constantes humanas, pero no ese análisis como profundo de capas más hondas del mundo contemporáneo, no, no creo. Hasta ahí podría decir yo. Gracias, Fernando. Andrés, si usted maneja el chat, ¿sabe si hay alguna pregunta o... No, en este momento no hay preguntas. Si alguno quiere levantar la mano puede aprovechar en este instante. De lo contrario, yo creo que podríamos hacer un breve receso antes de la presentación siguiente. Entonces, hay una pregunta.
Andrés, ¿usted oye eso permanentemente? Perdón, No, no escuché Tengo nada. una última pregunta, le pido ser breve para que podamos. Bien, muchas gracias. Sí, mi pregunta era, eh, ¿cuál sería, cómo zanjar, aunque no trataste al autor Paul Ricoeur, sospecho que debes tener algunas nociones. Y hay algo que me parece muy interesante en Paul Ricoeur, y es que él piensa el reconocimiento en el marco de la enemistad, en el marco de la rivalidad. Y me parece que lo aterriza muchísimo, más que la discusión hermenéutica que propones entre Gadamer y Hegel y bueno, y Taylor. Por supuesto que eso hace parte pues, de tu apuesta doxográfica, pero te gustaría pronto zanjar ahí una discusión de, bueno, Paul Ricoeur de alguna forma aterriza el problema del reconocimiento a problemas reales de enemistad social. Un ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Y él desarrolla ahí toda una, por ejemplo, un libro que se llama Sí mismo como otro, y plantea unos asuntos éticos de mucho calibre. Por ejemplo, bueno, ¿cómo nos reconocemos frente a un otro que es diferente de mí? ¿No? Y cómo creamos lazos de reconocimiento en escenarios de enemistad social, ¿sí? Que es una cosa que me parece muy propia en las sociedades contemporáneas donde se suele crear demasiada rivalidad y es muy usual la confrontación entre los distintos. Entonces, ¿cómo pensarnos el reconocimiento en la diferencia y no en la semejanza? Que me parece que un poco la tradición de Taylor, Gadamer y Hegel es pensar reconocimiento en los planos de la semejanza, de la igualdad, de los mismos. Pero lo interesante de Paul Ricoeur es que él piensa, bueno, no, el reconocimiento no se construye en la mismidad, sino en la enemistad. Y aquí un poco leyendo también a a Honneth, por supuesto. Pero bueno. Gracias. Sí, pienso, estoy pensando varias cosas. Lo último que dice aquel Honneth, yo creo que es una muy mala noción, digamos, de reconocimiento. Trata de apropiarse de Hegel, pero le falta todo el contenido conceptual, digamos, de la tradición. O sea, el concepto de reconocimiento está ligado fundamentalmente a Hegel. Y eso es algo que tiene múltiples aristas y que en la vitalidad conceptual de este autor me parece que permite pensar mucho. Esto, digamos, de que se piense el reconocimiento en relación con la semejanza, yo diría que eso es Kant. O sea, se parte, digamos, de una suerte de estandarización del individuo, del sujeto trascendental, por la cual usted llega al otro, pero hay una suerte de unificación del individuo, de los procesos por los cuales el individuo desde sí puede llegar a la alteridad. En Hegel, digamos, de entrada, en los textos tempranos, y yo creo que eso está muy presente en Gadamer, con esto del reconocimiento del tú, eh, usted es lo que, o sea, usted es lo que es porque primero está el otro. Básicamente, si uno pregunta, Hegel en algún momento en los textos juveniles dice algo así como que el sujeto trascendental kantiano no tiene ni papá ni mamá. Usted llega a ser lo que es en el otro y no en la semejanza, no en una suerte de estandarización. Ahora bien, lo que yo siento para pensar incluso estos temas de enemistad, que el otro comparezca ante mí como amigo o enemigo, tiene que primero haber comparecido, o sea, tiene que estar presente en mí, ¿no? Incluso como lo que Honneth llama el misactum, ¿no? El menosprecio, ¿no? Esas formas de menosprecio, o sea, para que el otro, de hecho a Honneth lo que le importa es el misactum, lo que le importa es el menosprecio, lo que importa es que en las sociedades contemporáneas usted es menospreciado, ¿no? En todos los ámbitos del reconocimiento que él establece. Ahora, lo que yo siento es que, por ejemplo, en un proyecto como este, detrás de eso, lo que hay es una suerte de estandarización de reconocimiento. Porque se supone, por ejemplo, que el reconocimiento opera conforme a ciertos ejes, que son este reconocimiento del amor, después este reconocimiento del derecho y después este reconocimiento último que es como de la validez social o la valoración social, pero eso es una suerte de estandarización de reconocimiento, ¿no? Yo creo que la cosa en estos otros autores tiene como más densidad en la medida en que parte de que el reconocimiento no permite ninguna estandarización y que usted, o sea, que usted
el otro, incluso como enemigo, como sea que le comparezca, antes, desde siempre está presente en usted y está habitando en usted, ¿no? Podría decir eso, en principio. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ustedes también. Y vamos a hacer entonces una corta pausa que está prevista en el programa y veo que la Universidad de los Andes, ¿no? Amablemente nos ofrece allí atrás bebidas estimulantes, café, ¿no? No crean. No. Nos vemos a las 10:30, bueno, 10:30 ya, entonces no, dejo de hablar.